comparar el estado anterior con el estado actual de ese sensor y darse cuenta, o más bien analizar a través de la ALU, precisamente por las comparaciones aritméticas o lógicas, que ese puerto, por ejemplo, cambia de un estado de 0 a 1. ¿Sí? Ok, entonces ya se dio cuenta el procesador de que lo que requiere es sí ya el servicio. Pero si su estado anterior era 1 y su estado actual era 1, entonces quiere decir que está ocupado y sigue ocupado. O sea, ahí no hay nada que hacer. Pero sí tiene que estar sensando a cada rato cómo es el estado de los periféricos o de lo que ustedes hayan conectado. ¿Sí? Pero por eso les comento, o sea, ¿por qué? Porque pues no sabe el procesador que hizo anteriormente, ¿no? Sino solamente los estados actuales. ¿Ok? O los ejercicios que hicimos ahí de fijar aún un bit, porque además hay un reflejo de los estados un reflejo del estado de cada uno de los puertos a través, por ejemplo, podemos tener una palabra de 8 bits y en esa palabra de 8 bits, cada bit va a corresponder el estado de un puerto, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si específicamente yo quiero deshabilitar el puerto número 4 y los dos me los deje igual, entonces tengo que meter instrucciones necesarias para que me las compare y exclusivamente vaya yo y cambie el estado de ese puerto. ¿Sí? No de los demás puertos, porque si yo les digo, bueno, pues los habilito y a todos les mando 0, pues hasta los que no me interesan los voy a deshabilitar. Entonces, específicamente, de esos bits, uno solo tengo que activar. ¿Ok? Y por eso fueron los ejercicios que estuvimos analizando. ¿Ok? Por eso los procesadores, inclusive para las actuaciones que va a tener del programa, para eso es requerida la ALU. Aunque independientemente pueda hacer otro tipo de cuestiones, pero esas ya son accesorias o ya son iniciadas posteriormente, ¿no? Pero lo que nos interesa ahorita es analizar cómo trabaja el procesador internamente, ¿no? Y lo principal. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya ahorita que José Manuel está, el JM, está poniendo sus diapositivas, yo creo que ya con lo que hemos visto, ya se les hace, o sea, ya no se les hace tan desconocido estar viendo inclusive como diagrama bloques cada una de las partes, ¿no? Sino que ya ustedes mismos ya las pueden definir. Sobre todo con el apoyo que ya les di en cuanto a, o sea, cómo trabaja cada parte del procesador. Entonces, por eso fue la intención de que en esta parte donde van a ustedes ya iniciar esto, haber yo involucrado y darles la técnica SPC para que se les haga más fácil. ¿Cómo Y es van a CPC, ver que de profe? aquí en adelante, obvio es control por programa almacenado. Ah. ¿Cómo que ahorita preguntando qué es eso? Es control por programa almacenado. Así se llama la técnica esa que utilizan los procesadores. Ah. Ajá. Entonces, pues, bueno, yo espero ya no repetirles qué es SPC. Pero sí, yo siento que ahorita ya, por ejemplo, ya pueden ver un diagrama de a bloques y ya lo pueden definir más fácil. ¿O me equivoco? Sí, profe, ya más papá. Ok. Lo espero, entonces por eso les pido que aumenten el nivel, ¿no? De su participación. Es que estas son las primeritas, profe. Porque de repente, como que, no es las primeras, no, pues ya cuánto ya es el equipo 6. Y Ah, no, sí, pero... de repente como que me están bajando, como que se están confiando, ¿no? Y acuérdense que puede ser que para la tercera calificación yo los califique con su participación y su presentación, ¿eh? Entonces, por eso quiero que se pongan al corriente, ¿no?
y no les baje su promedio por. Ahora sí que con lo más fácil. ¿No? No se me duerma usted ya se me está durmiendo Alberto Flores. Ok, ya. Adelante. Bueno, pues en este diagrama bloques nosotros podemos observar cómo por medio del bus de datos, primero se almacena nuestro operando 1 en el registro de datos temporales, luego entra el siguiente dato en operando 2, y como puntos intermedios tenemos otro bus de datos donde entra la instrucción de la unidad de control. A ver, perdón, José Manuel, Dígame. ¿qué es lo que hace o qué dato entra en el operando? O, en este caso, el operando 12 sería el operando B. Ajá. ¿Con qué instrucción hacemos que llegue ahí el dato en el operando? Con un escribe. ¿Con un escribe? Chirrón. Ajá. ¿A poco hay una instrucción directamente? Vete a la de escritura, no escribe. ¿A poco hay una instrucción de escritura que le diga que deje el dato ahí en el operando B? No, para eso está el contador de programa, porque el contador de No, ojo. programa. No, Ajá. no, el contador del programa es otra cosa, Ajá. pero ¿cómo hacemos mandar el dato ahí en el operando B? O al Ah, operando 2. pues es que de hecho sí tiene que ver algo ahí el contador de programa, porque el contador de programa tiene la instrucción que sigue, y entonces lo que haría la manera de almacenar los operandos sería por medio de una lectura, pero hacia el contador de programa. No, porque el contador del programa recibe indicaciones del registro de direcciones. El Ajá, registro pero de también almacena direcciones, las instrucciones, ¿no? el contador del programa, Ajá. no. O sea, el que analiza la instrucción es el registro de instrucción. Ok. Pero ¿qué operaciones? Acuérdense que cuando hacemos una lectura a memoria, Sí. el registro de datos se vacía antes de obtener el dato de la localidad de memoria. Entonces, lo que tiene el registro de datos lo mandamos al operando B. Independientemente de que venga no sé, alguna operación aritmética lógica, ¿no? Pero la lectura primero salva lo que tiene el registro de datos y lo manda al operando B. Para esperar, por ejemplo, si ya viene una suma, bueno, pues entonces ahí en ese caso, pues ya hacemos la suma, le damos el dato y el otro dato, pues ya se lo mandamos al operando 1 o al operando A y lo compara con lo que ya tiene el operando B de acuerdo a la instrucción anterior. Por eso les digo que tienen que estar muy duchos a lo que van a realizar ustedes. Cuando si es alguien que se dedicase aquí a programar en ensamblador. Sí, siempre, a ver, porque les vuelvo a repetir, el éxito de su programa es el conocimiento de ustedes. ¿Ok? Por alguien dicen, perdón la palabra, pero dicen, híjole, si alguien le mete excremento a su computadora, pues excremento le va a dar. No, en serio, o sea, parece muy, un ejemplo muy burdo, así, pues, así, escatológico, pero pues es la realidad, ¿no? Porque de acuerdo a lo que ustedes programan, pues es el resultado que van a tener. Yo he tenido, por ejemplo, algunos compañeros que requieren, hagan de cuenta que quieren, no sé, fueron muy duchos en programación de este ensamblador y luego nada más con el puro programa quieren que ya se ejecute todo. No, ahí no termina todo. ¿Por qué? Pues porque también lo que vayan a controlar tienen que tener conocimiento muy eficiente también de la circuitería. Porque imagínense, volvemos otra vez, por ejemplo, a un sistema de alarmas. Pero ese sistema de alarmas, no saben cómo funcionan los sensores, pues aunque le metan un programa, ¿qué va a pasar? Pues no lo No, van a poder, ojalá. pues no jala.
porque para hacer un diseño ya por una computadora, primeramente tienen que armar los circuitos y probarlos primeramente manualmente y ver cómo van a funcionar. Y ya que tengan todo el control de la circuitería, entonces sí, ya de ahí se van a ir para el programa porque ya saben qué ofrece o qué espera sus puertos, ¿no? Porque si de repente imagínense que ustedes tienen que operar, no sé, una bomba de agua a 127 volts y a la salida donde conectan la conexión, donde tienen la conexión de su computadora, lo meten por un puerto y tienen una salida 1. Solamente así. ¿Ustedes creen que pueden echar a andar esa bomba nada más con un bit? No. No, sino que se la tienen que ingeniar para que esa bomba pueda encenderse cuando reciba esa información de 5 volts. Y la Que se pueda bomba, detener. no, pero también le va a mandar otra información ahí. Entonces, ¿qué hacen? Pues entonces a lo mejor ahí les hacen uso de los relevadores, ¿sí? Para que no estén, porque si al final van a decir, ya mandó uno al procesador, ahora van ustedes y conectan la clavija, no, pues entonces, ¿para qué caso tiene su programa? Entonces, ¿qué es lo que van a realizar ahí? Van a poner, por ejemplo, un relevador. Esos relevadores son embobinados que a través de una de las entradas pueden recibir una señal baja y cierran otros contactores que a lo mejor de las otras salidas de los contactores viene la corriente alterna. Entonces el relevador recibe por una entrada un pulsito y eso hace que se cierren los otros contactores y que, por ejemplo, le dé alimentación a una bomba, ¿sí? Pero todo eso lo tienen que saber ustedes. Inclusive, por ejemplo, hasta para una computadora en un automóvil, ¿no? No nada más con meter el programa y todo les va a funcionar, no, pues es que también necesitan saber inclusive cómo maneja, por ejemplo, una bomba de aceite, una bomba de agua, una bomba de gasolina. La presión, ¿no? También. Todo, o sea, y antes tienen que probarlos, porque aunque metan ustedes sean muy chipocudos y metan el programa, pues nunca va a jalar. Entonces, alguien decía, bueno, maestro, ¿por qué no nos enseña todo lo demás? No, es que aquí se enseñan las partes básicas de lo que se puede realizar, porque tampoco es la especialidad, por ejemplo, si van a hacer un control por procesador de equipo médico. No, pues tendríamos que aprender primero medicina, ¿no? Y a lo mejor nadie se va a dedicar a hacer un programa para el control de, este, de aparatos médicos, ¿no? Entonces, pero ya ustedes mismos, el que se va a dedicar a eso, pues tiene que estudiar un poco más o otra especialización. Yo todavía me tocó, por ejemplo, cuando de las computadoras, decían, bueno, pues vamos a darles ingeniería a los doctores, porque ellos ya como conocen, por ejemplo, si van a hacer un estetoscopio, saben la presión arterial, dónde tienen que llegar, qué venas tienen, etcétera. Vamos a hacer los ingenieros para que ellos puedan diseñar los equipos que ellos requieran. ¿Y qué creen que pasó? Sí, ¿O qué creen jaló. que pasó? Obtuvieron los equipos No, no como jaló, salían, al ¿no? contrario. No pudieron hacerlo. ¿Qué? No, sino que o sea, fue más fácil darle conceptos de medicina a un ingeniero que que hacer un médico, hacerlo, ingeniero. ¿Por qué? Pues porque nuestra preparación básica es muy diferente a los que ellos tienen, ¿no? Y entonces, pues era muy difícil, ¿no? Por eso, ahorita hay muchos equipos médicos, pero los hacen los ingenieros, Mm. ¿sí? Porque un médico no, o sea, él va a ser una herramienta. Igual, por ejemplo, todo lo que vayan a diseñar ustedes a través de un control de una computadora,
pueden meterlo en el campo que ustedes quieran, en el que quieran. O sea, si ustedes hacen un microprocesador o un microcontrolador, lo programan para un microondas, pues no tienen que saber, o sea, no tienen que ser amas de casa, ¿no? Ni saber cómo cocinar, ¿sí? O sea, se meten y de acuerdo a lo que vayan haciendo, por ejemplo, para un microondas, pues sí, el cálculo de lo que vayan a cocer y el magnetrón que tiene la potencia y todo eso, pues eso lo conoce el ingeniero, no la señora que está cocinando, ¿no? Y pues, va a depender pues, de todas las aplicaciones, el ingeniero que lo esté haciendo, pues necesita también meterse a analizar o saber qué es lo que quiere, o sea, ¿sí? Entonces, pues necesita conocer lo que va a controlar, porque si no, pues nunca va a hacer nada, Sí, no, pues no. ¿sí? No me van a decir, es que como conocer a mi novia tengo que ser mujer, no, tampoco. ¿Cómo Tampoco, así, tampoco, profe? ¿no? Hay que ponerse en los zapatos del prójimo. Bueno, sí, pero no las pero no las zapatillas. ¿No? Entonces, todos necesitamos de comprensión, así también las amitas deben de comprender a los hombres y los hombres a las mujeres, para que no haya violencia, ¿no? Sí, sí, Y sí. pensar hasta en esto, ¿no? Y pensar que todos somos diferentes. Ok, bueno, ya me dice un poquito, bueno, ¿alguna pregunta, señores? Parece que no. Eso espero, ¿eh? Bueno, entonces sígale, JM. Ya va. Este. ¿Qué pasó aquí? Ah, Ah, aquí. no nos terminó de explicar lo del ALU, nada más nos dijo que el del operando ve, que no sé qué, ¿De qué, profe? de la figurita esa donde... Ah, ya. Ah, espérame. Ah, sí. A esa, a ver qué Pero. más. Bueno. Bueno, aquí tenemos una línea azul, una entrada de datos, que es donde entra la instrucción de qué tipo de operación se va a ejecutar con los operandos que acaban de entrar del A y del B. Ok, Esta, a ver, ajá, dígame. ¿qué tipo de instrucción? Y dentro de la instrucción, ¿qué parte les dice qué va a realizar ahí? ¿Qué operación va a realizar? La unidad de control es la que decide qué operación se va a hacer con esos datos. No necesariamente, no. Pero de inicio, acuérdense el código paramétrico de la instrucción. El código paramétrico le va a decir que, por ejemplo, sea una comparación de una AND. Ujú. La unidad de control simplemente va a ser lo básico para que se cumpla precisamente la comparación de la compuerta AND. Pero, Pues, pero la perdón. operación que se tiene que realizar se los da el código paramétrico, ¿eh? Pero bueno, ahí tengo entendido que para que se pueda tomar la decisión de qué operación se va a hacer, la unidad de control interviene, pero con un multiplexado, ¿no? Que hay dentro del ALU. Pues sí, pero eso va a ser, ese multiplexado precisamente va a ser de acuerdo a las operaciones que tenga El las ALU. instrucciones, porque Ujú. si no, siempre haría nada más Sí, una sí. sola operación, pero no, tiene suma, resta, incremento, decremento, Números negativos. comparación, y todas las compuertas, y todo lo que se les ocurra, lo hace. Entonces, de acuerdo, el código parámetro le va a decir que haga. Sí, o sea, sí es fregón, pero pues, también le necesitan saber, bueno, pues a ver, como les decía un día, que es como si llegan al doctor y le dicen, oiga, doctor, ¿qué tengo? Oiga, pues ¿qué siente? ¿Tiene temperatura? O dígame todos sus síntomas y que le digan, no, pues usted es el doctor.
Ustedes el chipocloro, pues adivine qué tengo, no, pues tampoco, ¿no? Si se estudió 5 años, profe, y luego uno Sí, sí, pero internado. nada más por eso, pero nada más con verlos ya van a saber lo que tienen, pues ni sus papás, ¿no? Entonces, pues al doctor le tienen que decir, tiene temperatura, le duele aquí, o sea, muchas cosas, y él ir analizando y en un momento, pues, de acuerdo a la información que ustedes les den, pues decir qué es lo que tienen o un acercamiento o saber por dónde le van a mandar a hacer un estudio, ¿no? Mm. Igual esta, pues no nada más, actívate algo, sí, pero luego ahora qué hago. O sea, ya dependerá del De la procesador, ¿no? instrucción, Para que requiera las no, va a operaciones. depender de ustedes. ¿Para qué quieren hacer la comparación? Como programadores, ¿eh? Ah, ok. Carlos Eduardo iba a preguntar algo. Bautista levantó la mano. Bueno, estaba preguntando sobre en qué parte venían el código paramétrico en la instrucción. De eso depende del procesador, ¿no? O bueno, Claro, también porque, pues, por ejemplo, en el ejemplo que usted nos dio, creo que venían en los primeros 4 bits el código paramétrico, ¿no? no, Decía qué instrucción. Bueno, en el ejemplo que yo les di era un procesador de 12 bits, el cual 4 bits, como es un procesador muy rústico, o sea, muy elemental, por eso nada más tiene 4 bits. ¿Por qué 4 bits? Porque con esos 4 bits podemos tener, ¿cuántas posibles combinaciones tenemos con 4 bits? A ver. 30 y 16. 16, ¿no? 16. Entonces, 16. con esos códigos de 4 bits, son máximo 16 instrucciones que podemos nosotros meter al procesador. Sí, si queremos más o variantes de ellas, bueno, va a depender también pues, el número de bits que tenga el código de operación. Y el ancho de banda el ancho del procesador, pues también ahí van a tener el código paramétrico. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes tienen un código paramétrico de 8 bus, ¿cuántos direccionamientos pueden tener? 34. 255, ¿no? 256, ¿no? O bueno, 56. 255 desde el 0 hasta el Ah, 255, ¿no? 5. Que Ajá. serían 256, Ajá. ¿sí? Entonces, son memorias muy pequeñas. Entonces, va a depender su código paramétrico de los direccionamientos que tengan en memoria. Porque si no, imagínate, no alcanzarían toda la memoria. No, pues no. Entonces, por eso, bueno, yo se los di muy básico para que comprendieran y ya hay la magnitud que ustedes quieran, pues en adelante, pues entonces pueden ya ustedes deducir, como ahorita les dije, hasta cuántos direccionamientos, ¿no? Y entonces, pues ya si tienen direccionamientos de memoria alrededor de los kilos o de los megas, pues ese ancho, ese esas instrucciones las tienen que tener ahí. Ahora, hay otro método porque pueden tener mayor direccionamientos, pero no les alcance su memoria. Entonces lo hacen normalmente, por ejemplo, si tienen datos del doble de la información que pueda tener el bus de datos, hacen una instrucción dos veces. O sea, primeramente sacan una información, la guardan y luego se le da un incremento al programa, sacan la siguiente información y luego la conjuntan. Pero son procedimientos más tardados. Pero también se puede hacer así, ¿no? Que hagan los direccionamientos pues, divididos para que el bus les alcance. Porque si tienen un bus de 8 bits y luego tienen una palabra de direccionamiento de 6 bits, ¿cómo le hacen ahí? Pero ya cuando son 8 bits ya no son como, ya son paquetes de bytes, ¿no? Pues sí, pues un 8 bits es un byte. Ujú. No, pero me refiero ahora que tengan, por ejemplo, datos de 2 bytes.
y su registro o su bus es de 8, de 1 byte, ¿cómo le hacen? ¿Cómo? Sí, o sea, si ustedes, vamos a si es de 8 bits Ajá. su registro, Ajá. pero la información que ustedes tienen en memoria son de 16 bytes, ¿cómo le hacen? Pues la divides, ¿no? En fracciones de 8 bits. Exactamente, y se lee parte por parte. Inclusive en el 8086, los registros A, B, C, D, el registro acumulador, el de base, el de control y el de datos, ese maneja, pueden manejar, bueno, que tiene la capacidad de ese procesador de manejar 16 bits, pero los puede separar en 8 y ustedes pueden, cada instrucción puede tener, por ejemplo, del acumulador, que les lea la parte baja de un dato en memoria o activar las dos partes, la parte baja y la alta de su memoria. Esos serían los registros básicos que en el 8086 así lo pueden manejar. Pero los demás registros de estado que tienen los otros registros, esos sí ya son, ya no sé, ya no hay partición en la información que viene. Pero pues igual, pueden ustedes en un momento cuando su información es más grande de la que puede manejar el procesador, la segmenta y la pueden ir manejando o una instrucción de otro tipo de datos, ¿no? Pero también se puede. Pero pues eso alenta un poquito al procesador. Entonces, las características es que el bus de datos sea exactamente igual a los direccionamientos o la información que tienen de memoria. Porque, bueno, no sé, a ver, verifíqueme esta información. Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, una computadora con un procesador de 64 bits, la ALU registra y hace las operaciones, pero en grupos de 8 bits, eso es cierto, ¿no? Sí, sí, o sea, eso va a depender también que ¿cómo se llama? De la arquitectura de su propio procesador, el cómo lo va a realizar, ¿no? Y cada Sí, procesador, su estructura se comporta de forma diferente, aunque al final todos hacen lo mismo. Por eso les comentaba, si ustedes tienen, por ejemplo, una computadora Lenovo, una HP o de otra marca, pues ustedes como usuarios que tienen ahorita, por ejemplo, su computadora en su casa, todas se comportan exactamente igual. Y todas, por ejemplo, reciben el Android, reciben el Windows y los resultados son los mismos, pero de base va a depender el procesador que tengan. Y para sí, pues ustedes sí. es exactamente lo mismo, ¿no? No hay diferencia, ¿sí? Pero pues, sí, la diferencia es el procesador y cómo lo manejó el fabricante de la computadora que ustedes tienen, ¿no? Ok, ok. Bueno, adelante. De aquí ya no le explico nada más. ¿Le No, cambio pues no sé, o a hay ver, que...? ya quedó todo claro de lo que tienen ahí. A ver, ¿qué es el No. registro de estados? Es donde se almacenan las JM. banderas. Híjole, Cuando no se tenemos, almacenan las banderas. bueno, no se almacena, pero el estado de A ver, las dígame. banderas. Por ejemplo, el registro siempre está en ceros, por así decirlo, porque las banderas están inactivas. Ya conforme se van haciendo las operaciones y se ve el comportamiento de cómo va fluyendo todo dentro del halo, es conforme se van activando las banderas, ya sea de un sobreflujo, de un signo negativo, de cero y viceversa. No sé si sí me di a entender. ¿De cuántos bits, por ejemplo? ¿De cuántos bits puede ser, por ejemplo, la indicación de un sobreflujo? Es de uno, las banderas normalmente son de un solo bit. Exactamente. Bueno, no, la bandera puede ser de 8 y 16 bits, pero la información que viene que va a tener es un bit nada más. ¿Por qué? ¿Porque es 0 o es 1?
De hecho, ahorita eso mi compañero lo va a abordar más profundamente. Bueno, ¿Lo va a hacer- abordar? sí, lo va a hacer. Pues abordar, pues si no es bueno, no digo otra cosa. Está bien, no es un suéter, pues. Disculpe. Bueno, ahorita mi compañero va a profundizar en ese tema. Órale, entonces sígale. Va, aquí va. Entonces, cambio de diapositiva. Pues ya que. ¿Para qué, profe? Bueno, en este otro diagrama tenemos, se ve más claramente cuáles son entradas en la ALU y cuáles son salidas. Como entradas tenemos la instrucción de la unidad de control y los operandos, y como salidas tenemos las banderas que se hayan activado y el resultado. La unidad de control tiene como función administrar los recursos internos del ALU, también es la encargada de generar las banderas de estatus y identifica la operación a realizar por medio de un multiplexado. En cuanto a las banderas, mi compañero Chewe va a hablar de ellas. Ahora sí, las banderas. Estas son bits de registro de un solo estado, de un solo bit, que registran la información del estado actual de la ALU. Algunas de las banderas más comunes son, por ejemplo, el carry, que es cuando en una suma no se puede guardar el resultado ya que son de más bits, entonces se pasa a la otra operación para acumularse. Un ejemplo aquí es que, por ejemplo, 00 da 0, 01 da 1, 10 da 1, pero 11 da 2 y 2 se tiene que guardar dentro de 2 bits, 10. Entonces lo que pasa es que el 0 se muestra, mientras que el 1 se va a acumular a otra operación donde se sumará. Siguiente. La siguiente posición. El overflow, que este es cuando indica cuando el resultado que da es más grande que el número de bits y no se puede representar. Un ejemplo muy famoso de esto es el Y2K o el efecto del 2000, que debido a cómo se almacenaban las fechas, al llegar al 2000 habría muchos problemas, ya que volveríamos a cero y sería como si estuviéramos volviendo al 1900, por lo que se habrían muchos errores al hacer cálculos y sobre todo en cosas de fechas que necesitan, como por ejemplo registros de biblioteca, de bancos, de impuestos y todo eso. Siguiente. Perdón, ahí en el 2000 no pasó nada, ¿eh? A lo mejor usted, perdón, no, sí, pero Ajá. me refiero que ustedes nacieron más o menos en el 2000, ¿no? 99. Bueno, usted ya está más viejo, pero yo digo, en comparación con los demás. 2002. Exactamente, por ahí más 2002, o menos. profe, más o menos. Todos estaban muy pequeños y entonces ahí pensaban que se iba, que los bancos, que todo lo que estaba ya controlado por computadoras iban a colisionar y que iban a tener problemas y que se esperaba todo lo peor, ¿no? Pero no, nunca pasó. Inclusive yo en las computadoras también decían de que había clientes que me decían, oye, cuando llegue toda mi información que tengo, ¿qué voy a hacer con ella, no? Pero Con los computadores, no, pero nunca pasó nada, pero sí había muchos pronósticos de que como el JM que decía que se iba a acabar el mundo cuando cambiaran las computadoras. Bueno, usted que vivió en ese tiempo, ¿sabe exactamente cómo se resolvió? Porque tengo entendido que el problema sí existía, ¿no? Solo que se resolvió antes. O sea, sí podía pasar que se hubiera una catástrofe por eso. Sí, sí hubo un control, pero tampoco pasó todo lo que, porque también, por ejemplo, yo tenía una computadora y no, pues no la llevé a reparar o no, para que hiciera el cambio, ¿no? O sea, no sucedió todo lo que decían los castratóficos, ¿sí? Y entonces, pero sí sirvió de experiencia para ya tener otro tipo de cambios. Por ejemplo, ¿quién me puede decir por qué el cambio del horario se hace a las 2 de la mañana? No sé la verdad. ¿Por qué no lo hacemos a las 12 de la noche?
Porque Que sería un día madruga Dios anterior, lo ¿no? ayuda, ¿no? ¿Vale? Porque Que cambiaría madruga de Dios día, ayuda. ¿no? Al cambiar la hora. Por hablar del JM ya no le oí. Ah, Dígame. Porque si lo cambiáramos a las 12, entonces cambiaríamos de día al atrasar la hora. Y nada más se necesita cambiar de hora, no de día, ¿no? Sería un loop. Porque si lo hacemos por ejemplo, un retraso de 1 hora a las 12 de la noche, estaríamos a las 11 de la noche otra vez. Y cuando llegara a las 12 de la noche, otra vez a las 11. Ok, sí, entiendo. Ajá. Y por ejemplo, si lo dejáramos a la 1 de la mañana, ¿qué es lo que hace? Pues A cambia las dos. las 2, entonces, mejor para evitar una situación, por eso los horarios cambian a las 2 de la mañana. Y ya sea para adelantarlo o atrasarlo, para no entrar en un loop. Y una cosa muy sencilla, ¿eh? Pero También sí. otro ejemplo de esto es el juego Pac-Man, que en su programación no tenía como tal un último nivel o hasta dónde llegar, pero debido a que era de 8 bits, el último nivel al que podía llegar era el 255 y a partir de ahí si intentabas avanzar se crasheaba el juego. Había muchos bugs y ya no te permitía seguir. ¿A poco a ustedes les tocó ese? Me tocó a mí el Pac-Man. No, pues sí, súper famoso por ¿Sí? bueno. No, les tocó. Yo nada más cuando estaba en la superior. El Intellivision, me acuerdo que había otro también. Por eso ni entraba a clases, ¿verdad? Se la pasaba jugando. No, ¿cuál? No, yo no soy José Manuel. Si no estuviera yo aquí. Entonces ahorita todavía tendría yo ni entiendo y todo eso, ¿no? Pero sí son, miren nomás cuántas sonrisas hay aquí. Bueno, pero sí, eran interesantes también los juegos. Y yo creo que por eso también me interesó la computación. Aunque eran un poco rústicos, pero todavía me tocó el del rápidamente, pues bueno, viene dentro de lo mismo. En los primeros juegos que era un bit que viajaba y había una pared, por ejemplo, que ponía, se chocaba, se regresaba, rebotaba y del otro lado, como un ping-pong. Muy sencillo ese juego, ¿no? Y luego todavía, híjoles, ya vinieron otros tipos de juegos ya más elaborados. Bueno, esos eran los básicos, ¿no? Que eran cuando éramos pobres, no nos alcanzaba para un juego. Pero ya después, luego eran de cartuchos, el Pac-Man todavía le tocó el de cartucho, cambiaba uno el juego y cambiaba toda la programación con un cartucho. ¿Qué no de cartucho? Pues, todavía los Nintendos todavía salieron así, bueno, con un disco, ¿no? Todavía usan cartuchos, de hecho. Y todavía, lo que pasa es que yo hace ya mucho tiempo que ya no veo un Pac-Man, ¿no? Ni nada de eso. Digo, perdón, de los juegos que se usaban, pero sí, y ahora la actualidad, ustedes a lo mejor no los impacta, pero ahora pueden tener que jueguen en línea, ¿no? Muchos jugadores, porque hubo avance tanto en los juegos como también en la web. Y entonces en tiempo real ahorita pueden estar trabajando sobre un juego mucha gente. Ustedes ya lo ven como una cosa normal, pero para lograrlo no estuvo tan sencillo. Pues sí, mucho avance para llegar a eso. Bueno, adelante, señores. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Sí, hay cosas que inclusive la computadora... perdón. Adelante. Ok. El signo que... ¿Es suyo el ruido, Cheque? No sé qué ruido, porque aquí no hay nada. Bueno, según no, nada. ¿No es el ruido suyo? No. No, el ruido que se oye. No, pero como una a ver, máquina, apague ¿no? tantito su micrófono. Sí. Sí, es el compañero. Sí es él, ¿no? Sí. ¿Qué ruido es? Ya chequé. Bueno. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien, pero hay una retroalimentación ahí. Ok.
Bueno, el del signo, que este sirve para registrar si un número es positivo o negativo. Por ejemplo, aquí, si a A le restamos B y B es mayor que A, entonces la bandera se activaría aquí, dando a entender que salió el resultado negativo. Otra es 0, que registra si el resultado es 0. Por ejemplo, aquí, que 1 menos 1 daría 0, entonces esta bandera se activaría. Siguiente. Bueno, llegando a este punto, ¿cómo es que realizan las operaciones LALU? Como ustedes pueden ver en la imagen, necesitamos primero de un multiplexado que por medio de una instrucción de la unidad de control se va a seleccionar qué operación se va a realizar. Recordemos que un multiplexado es un circuito combinacional con varias entradas y una única salida. Dentro del ALU, como ya sabemos, tenemos sumador, un restador y operadores lógicos como lo es AND, OR, SOR y NOT. Sin embargo, un sumador y un restador también están compuestos de compuertas lógicas. Pero, ¿qué pasa en ciertas circunstancias? Recordemos que nosotros como programadores debemos de darle una interpretación o un qué debe de hacer al computador en ciertas situaciones especiales, como es el caso de los números negativos, ya que el computador no entiende signos, no entiende magnitudes, solamente entiende ceros y unos, y es nuestra labor como programadores hacerle entender ese cómo. En este caso, por ejemplo, de 69 menos 104, cuando el minuendo es menor que el sustraendo, en nuestra lógica va a ser un número negativo. Sin embargo, ¿cómo lo va a entender el computador? Para eso existe un método que se llama complemento A2. El complemento A2 nos dice que nuestra cantidad, nuestra magnitud, convertida a binario, vamos a tomar el primer número que se encuentre de derecha a izquierda, el primer número 1. Lo vamos a dejar tal cual y los demás les vamos a hacer una compuerta NOT, es decir, los vamos a negar. Todos los ceros los vamos a cambiar por unos y los unos por ceros. De hecho, si se dan cuenta... Perdón, dígame, José Manuel. Dígame. Ya vimos algo sobre lo que es complemento 1 y complemento A2. Ya, ¿cuándo se utilizan o cuándo no? No, profe. No, punto flotante. No, de hecho, esa es la siguiente presentación de punto flotante. Pero lo van a hacer ustedes. Bueno, de acuerdo a lo que ustedes pongan, yo se los complemento. Pero también me gustaría yo darles esa parte de complemento A1 y complemento A2 y cuándo lo va a realizar, ¿no? Va, que va, pues si quiere. Yo los complementos. La próxima, ¿no? Porque ya ahorita ya faltan 20 minutos. Espero que terminen ustedes. Nada más aquí un anuncio parroquial. Me dice Ricardo Meneses que ya no son los fantasmas del Halloween, pero lo pone como albur. Eso no es de Halloween. Híjole. ¿Para qué, profe? Pues como que jalan. No se escribe así. Y luego aquí aparece un fantasma que dicen que les dé libre el 4 de octubre, pero pues ¿qué tiene que ver el 4 de octubre? ¿Qué onda? Es el día de la raza, profe. Chirón, pero ¿de cuál? ¿De los pastores alemanes o de cuál? Somos su grupo favorito. ¿Cómo? El día de la raza, el 4 de octubre, no, hombre. Y no es el día de la raza. Y es el 12 de octubre. Pero pues ese es el día de la raza. Es que se recorre el puente del sábado al lunes, profe. Pero ¿por qué? Del sábado al lunes. ¿Qué tiene que ver el sábado? Qué puente. Está bien, bueno, sígale. JM. Ya está. Complemento A2, como pueden ver, antes abajo del título, tenemos nuestra cifra 69. Ahora, el complemento A2 nos dice que el primer número 1 que encontremos de derecha a izquierda, lo vamos a conservar tal cual. Y los siguientes que se encuentren a la izquierda los vamos a negar, es decir, ceros por 1 y 1 los vamos a convertir en ceros, quedándonos la siguiente cifra. Como pueden ver, el único que no cambió fue el primer 1 que tomamos de derecha a izquierda y los demás se invirtieron totalmente. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operarlo con el 104, pero ya no lo vamos a operar como una resta, sino como una suma. Al hacer la suma, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. En primera, se va a prender una bandera de signo negativo al detectar que el minuendo es menor que el sustraendo. En segunda, el resultado final nos da una cifra de 9 bits.
y nuestra operación es de 2 cifras de 8 bits, lo cual va a indicar una bandera de overflow. Aquí hay una regla, y es que el bit más significativo, de acuerdo a su terminación, o va a ser negativo o va a ser positivo. Si termina en 1, es negativo. Si termina en 0, es positivo. Al realizar ¿Por qué? la operación... ¿Mandé? ¿Por qué? Porque esa es la interpretación que se le da al programador, ¿no? Por eso, pero para ser programador debe de justificar el por qué. Si el primer bit... A ver, dígame. A ver, dígame. Obvio es, ¿no? Que con qué número empiezan los bits. O sea, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Si mi primer bit o el bit 0 es 1, ¿qué significa? Pues obvio es que tiene un 1 y que ahí va a ser non. Ajá. ¿Sí me explicó? Pero, ¿a qué se refiere? ¿A por qué el más significativo o a por qué uno? El menos significativo, el más bajo. Desde Ajá. ahí pueden detectarlo si es non o par. Ah, sí. Carlos Eduardo, ¿qué pasó? Ah, perdón, yo pensé que estaba echándole porros a José Manuel. Bueno, sígale. Y bueno, diga, continúa. A ver, ¿hay una pregunta por ahí? ¿Por qué decía que el 0 es par y el 1 es negativo? Digo, el 0 es... El primer bit. Por los números que representamos, por ejemplo, ¿cómo representamos el 4? Bueno, más bien el 8. 1, 0, 0. O sea, exactamente, entonces el bit donde está el 1 es 0. El 5, ¿cómo sería? ¿El cuál, profe? El número 5. Ah, el 5 es 1, 0, 1. Exactamente, entonces el 1 es 1. Perdón, ok. El bit 0 más bien es 1 en el 5. Entonces, por eso es de que se hace un conteo en ese bit para saber si es non o es par. ¿Sí? Y de hecho, los resultados que se obtengan, ¿y para qué nos serviría saber si es par o non también la información que estamos teniendo? ¿Para qué creen? Pues podría ayudar algunas veces al contador de programa, ya que hay veces que brinca de 2 en 2 las instrucciones, ¿no? No, pero no necesariamente. Ahí nos va a servir si es par o no, es para la transmisión. Ah, sí es cierto, porque, bueno, tengo entendido que siempre se tiene que enviar grupos de bits pares, ¿no? Y por eso luego se utiliza un bit de paridad. No, o sea, le van a decir ustedes, o sea, independientemente de su base de los datos que vayan a enviar, en una parte pequeña van a enviar ustedes, se le llama, es una trama, tiene otro nombre, ahorita se me fue, pero bueno, ahí van a enviar, por ejemplo, si su información de los bits que están transmitiendo es par o impar. Y entonces, si ustedes mandan, por ejemplo, una información par y del otro lado la toma como impar, la nota como un error. Pero viene enmascarado en su transmisión también. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Vuelve a hacer una petición de envío y la vuelve a enviar. Por esta razón es de que cuando ustedes tienen una computadora conectada a un switch, el máxima, ¿cómo les diré? Distancia que deben de tener para que sea confiable su transmisión de datos es a 100 metros. ¿Sí? Ahí ¿Sí? también tiene que ver lo de... Ustedes me pueden decir, bueno, es más, sí. Sí, a ver, dígame. No, continúe, disculpe. ¿Por qué? Bueno, porque cuando José Manuel interrumpe, no le gusta que hablen. Está bien. Entonces, esa viene en señales de voltajes muy pequeñas. Entonces, cuando las enviamos a una distancia ya mayor de 100 metros, esa información se pierde, se empieza a perder. Aunque los datos llegasen, entonces esa información se va perdiendo. Y hacen peticiones, y al hacer la petición, de nueva cuenta ahí hay colisiones.
porque hay información que se vuelve a repetir. Por eso es de que debe de ser de 100 metros, perdón, la distancia máxima. Porque cada vez que mandemos información, el receptor manda información ya de que recibió la información. Sí, y porque sí pueden recibir información a lo mejor hasta 150 metros, ¿no? Pero el que está dando cuenta de lo que está recibiendo y transmitiendo, ahí ya no alcanza a llegar el voltaje hasta el otro lado. Y por eso es de que es la distancia máxima, ¿no? Entonces, un punto más para ustedes en cuanto que lo analicen, de que cuando hagan instalaciones, no, y por norma no lo pueden hacer a mayor de 100 metros, ¿eh? Contados desde el switch o la computadora que va. Si es uno punto a punto, puede ser de computadora a computadora igual también, ¿no? Si transmiten datos a través de una red muy sencilla, ¿no? O si ya tienen una red de VPNs o tienen otra red a través de un switch o a través de un switch. Entonces ahí pues las distancias son 100 metros contados desde la salida del jack hasta la llegada del jack de la computadora. O que me he encontrado yo inclusive gente que piensa que a la salida del jack de donde tienen ahí la roseta, hasta ahí deben ser los 100 metros, y luego después le ponen un cable de 20 metros para la computadora, para compensarlo, pero no. También esos metros que tienen de la roseta a su computadora también cuenta, ¿eh? Entonces tiene que ser de roseta y sobre todo cuando hagan una red o verifiquen si hay fallas, verifiquen también, no, porque a veces, por ejemplo, puede haber su rack que esté a 2/4 de donde tienen la computadora y tiene fallas esa computadora, tienen que seguir toda la línea por donde va el cableado, porque a lo mejor está rodeando los cuartos y luego hay retornos, luego suben y bajan y eso también se cuenta. Porque a veces cuenta nada más, si cada cuarto tiene 4 metros, dicen, bueno, pues estamos a 8 metros del rack y no es cierto. Hay que considerar también cómo cablearon y por dónde va el cable, ¿no? ¿Ok? Bueno, adelante. Va, que va. Y bueno, siguiendo esta regla, tenemos que el bit más significativo en este caso es 1, por lo tanto es negativo. Si nosotros hacemos la conversión de los demás dígitos, tenemos que 2 a la 0 es 1, más 2 a la 1 son 2. Si lo sumamos, llevamos 3. A eso le sumamos el último bit, que sería 2 a la 2 a la 5, que se vendría siendo 32. Entonces, 32 más 3 son 35 y tomamos en cuenta nuestro signo negativo y sería menos 35. Si nosotros hacemos esta operación en el sistema decimal, podremos darnos cuenta que también es menos 35, entonces nuestra operación está bien. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Sí? Pues qué fregones, porque yo no le entendí, ¿no? Me parece muy bien, hijo. No está poniendo atención, profe. No, así estoy como... poniendo atención. Ahí su cuate es Joshua, ¿cómo se llama? Joshua Arturo. No, sí, tú vas a la No, pues nada más se invierte los números y al sumar da el resultado. Para invertirlos hay que ir al banco, señor. Bueno, no, está bien. De todos modos, yo complemento esta información porque ya sería la siguiente. A ver, sígale JM. Va, que va, voy entendido. En cuanto a la multiplicación y la división, hay diversos métodos Como que bandido. nos permiten hacer divisiones y multiplicaciones. Uno de los más conocidos son los recorrimientos a la izquierda o a la derecha. Esto solamente nos permite hacer multiplicaciones por 2 o divisiones por 2. Sin embargo, hay otro método que es por medio de las compuertas, que es similar a la tabla de verdad a las compuertas AND, ya que, por ejemplo, y también es similar al sistema decimal, el que utilizamos en el sistema decimal, ya que, por ejemplo, tenemos la regla de que cualquier número multiplicado por 0 es 0, y cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número, similar a la compuerta AND, como se puede ver en el ejemplo. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, y 1 por 0 es 0. Sin embargo, 1 por 1 es 1.
A continuación, mi compañero Ibarra Cisneros de San Antonio. Bueno, en términos, ya para cerrar, en términos generales, la CPU contiene un conjunto de localidades de almacenamiento temporal de datos de alta velocidad llamada registro, y algunos de los registros están dedicados al control y solo la unidad de control tiene acceso a ellos. Los registros restantes son los registros de uso general y, bueno, el programador, que es el usuario, ya tiene acceso a ellos. Ahora, teniendo en cuenta la unidad de control, la unidad aritmética lógica forma parte del circuito digital del del procesador, y, bueno, teniendo además presencia en otros circuitos eléctricos que necesiten realizar estas operaciones, como mis compañeros anteriormente explicaron. Teniendo, por ejemplo, teniendo un ejemplo de la utilización de pues tenemos un reloj digital, suma de uno en uno para los segundos, los minutos y las horas. También la comprobación o la activación del sonido de una alarma, o el cambio de hora y minutos de acuerdo al sistema hexadecimal. Esta unidad es generalmente utilizada en circuitos de alta complejidad y cubriendo no solamente operaciones matemáticas simples, sino que también cubre una gran cantidad de cálculos por segundos, siendo en el caso de los últimos aquellos que son conocidos como microprocesadores, y que, como también hemos dicho, pues son el cerebro de un ordenador y de toda la información que se procesa a través de él. En estos pequeños y complejos dispositivos, nos encontramos con los siguientes componentes. Tenemos dispositivos de adición que se encargan de realizar las anteriormente mencionadas operaciones aritméticas. Los registros, que son los que contienen las operaciones que permiten realizarlas. Y, bueno, estos son aportados por la unidad de control. Tenemos los resultados parciales, que son fragmentos de cálculos que fueron ya realizados. Y también tenemos los resultados finales, que propiamente dichos son los cálculos que ya han sido efectuados. Y, bueno, el control del cálculo, pues el dispositivo que se encarga de controlar, dirigir y corregir los errores que se puedan haber cometido en las operaciones realizadas. Hemos mencionado también este listado de la unidad de control, y debemos definirla como un dispositivo que se encarga de enviar a la ALU todas las órdenes y operaciones que se deben realizar. Además, pues, de transportar los resultados también que son finales para los otros componentes. De este modo también podemos definir y cerrar de la siguiente manera. La unidad de control, pues, bueno, emite las acciones a efectuar, y la ALU procesa los datos recibidos y envía los registros. Otra cosa también es que esta unidad de control analiza los resultados obtenidos y los envía a otros dispositivos. Gracias. Y bueno, perdón, Ibarra, continuamos la otra, ¿no? Porque ya van a ser las 10. De hecho, ya acabamos, sí, profe. No, pues ya terminé, profe. Ya terminamos todo por parte del ya equipo, terminó, siempre. ya, como vi otra, pensé que... Ok, entonces, Sí, no, ya. Recuérdenme nada más. Sí, ustedes estaban complementando su información, ¿no? Que realmente tiene una exposición muy baja, muy mal, pues. ¿Ahora qué, profe? Ahorita, así? pues, cuando menos creo que ya la mejoraron un poquito más, ¿no? Está bien. Bueno, entonces, Pues ¿qué hacemos? Déjenme ver. De acuerdo a mi perversidad, 2, 4, 6. ¿No están todos? Espérenme tantito. Hay que se estabilice
Ahí está, somos 36. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Voy a pasar lista, ¿no? Rápidamente. Porque luego me da más flojera tomar una de pantalla y luego irla traduciendo. Bueno. Aguilar. Aguilar. No está. Ambrosio. Avilés. Presente, Avilés. Ayala. Presente, aquí. Sí. Bautista. Presente, profesor. Ok. Cabrera. Presente. Calderón. Presente, Calderón, profe. Ok. ¿A dónde dejó a Margarita? Ahí sí. Calva. Presente, profe. Castañeda. Presente, profe. Castillo. No está. Presente. Ay, no sé. Centeno. No está. Chegue. Presente. De León. Presente. Del Río. Díaz. Díaz Hilario. No está. No se salgan porque luego creo que ya no están. Domínguez Navarrete. Presente, profe. Durán. No Presente, está. profe. Sí, aquí estoy. Creo que no se activaba mi micro. Por eso levanten su mano aquí. ¿Sí estoy? Ahí está. Ahí está. Flores Morín. Presente, profesor. García. No está. García Guerrero. No está tampoco. García Pisa. Presente, profesor. Gómez Montecillos. Presente, profe. Guerrero. Presente, profesor. Guzmán. Guzmán Montero. Presente, profe. Ok. La niña de oro. Es que no levanta su mano. Ok, ahora sí, hasta yo pensé que me está diciendo adiós. Hernández González. No está. Hernández. Presente. No lo veo. Híjole. Hernández Ruiz. Hernández Solís. Presente, profe. Ibarra. Presente, profe. Aquí. Jiménez Delgado. Presente, profe. Meneses Jiménez. Presente, profe. Negrete, abra su cámara. Negrete. Presente, profe. No está. Presente. A ver, levante su mano, que es más fácil lo que reacciona a su micrófono. Ya lo vi acá abajo. Está bien. Sí, ya lo vi. Nolasco. Presente. Olvera.